principio, bueno, pues del grupo Juventud Inquieta se fue yendo mucha gente, y entonces nos quedamos 10, 12, 14 o una cosa así, pues lo que pasa, ¿no? El uno se va a vivir fuera, el otro ya no le interesa, el otro se ha cansado y el otro ya no le parece bien. Entonces nos quedamos un grupo reducido, pero claro, queríamos seguir haciendo algo ya pues de cara a los demás. Y entonces uno de los componentes del grupo, Nicasio, mi marido, pues él había sido de pequeño, había estado en un grupo de escultismo y conocía lo que era el escultismo. Entonces nosotros nos dábamos cuenta que aquí en Burlada pues los críos no tenían nada. Ahora se habla mucho de que si los jóvenes necesitan locales, que si no, pero entonces en Burlada pues los críos estaban en la calle y jugaban en la calle, pero no tenían dónde reunirse ni dónde hacer actividades. Y entonces nos pareció interesante el empezar a trabajar con chavales pequeños. Entonces nos fuimos preparando nosotros, claro, porque no teníamos conocimientos como para llevar el grupo. Fuimos a algunos cursillos, porque en Pamplona existían grupos scouts. Nos pusimos en contacto con el movimiento católico. Movimiento que tenían una delegación en Pamplona. ¿De qué año estamos hablando? Del año 70. Aquí tenemos mucho escrito de eso, porque precisamente hace un par de años los antiguos de la delegación también se pusieron en contacto porque querían hacer una recopilación de cómo habían surgido los grupos. Y escribimos algunas cosas que les mandamos, no sé si tienes como para darles. Sí, total, lo he mandado para que lo publiquen en otro sitio, me da lo mismo. Aquí sí que están todos los datos, los detalles. Sí. Bueno, y eso, y entonces, claro, primero teníamos que prepararnos nosotros, porque llevar un grupo scout pues requiere no solo el saber tratar con chavales o hacer unos juegos con chavales, sino que ya tiene una ideología y una forma de trabajar propia de lo que es el escultismo, pues con unas normas y con una forma de organizarse. Y entonces estuvimos preparándonos durante, pues yo creo que un año entero. María Pilar, que estuvieron en Olza y eso, de los inicios igual, ¿verdad? Bueno, dos de nosotros fuimos a un campamento escuela. Marido y ella, sí. A un campamento escuela que hicieron a nivel nacional, en el que nos enseñaban muchísimo. Bueno, fue como si nosotros fuéramos chavales, y entonces ahí estuvimos 4 o 5 días de campamento aprendiendo cómo se vivía el escultismo desde abajo. Y después de eso también, pues como dices tú, estuvimos un año entero por lo menos preparándonos, haciendo cursos de monitores. Pues eso, ya cuando pasó un año dijimos, bueno, pues ahora es el momento de empezar. Entonces nos fuimos a las escuelas y hablamos primero con los maestros, claro, para decirles lo que queríamos hacer. En general les pareció muy bien, y entonces fuimos a las clases, a las escuelas un día a hablar a los chicos de lo que queríamos hacer y de que si alguno estaba interesado, pues que se apuntase. Bueno, pues fue tal la aceptación que es que teníamos listas de espera, porque es que era imposible recibir a todos los que querían venir. Y entonces empezamos pues con chicos y chicas desde los 8 años. Aquí fue el primer sitio donde se hizo movimiento scout mixto, porque hasta entonces el escultismo también lo tenían los chicos por un sitio y las chicas por el otro. Ya eran unos años en los que se empezaba a hablar mucho de la coeducación e hicimos mixto. Pues teníamos un grupo de lobatos, que se llamaban, que eran los de 8 a 12 años, chicos y chicas. Y luego empezamos de 12 hasta los 14. Y luego fueron creciendo ya hasta tener... Con esos empezamos. El escultismo, los lobatos, se basan en el libro de la selva. Y en el libro de la selva, la flor roja es el fuego. Y el fuego, bueno, pues nos pareció que reflejaba unas ideas de luz, de fuerza, de calor para los demás, bueno, alrededor del fuego se está muy a gusto, ¿no? Entonces, pues el grupo Flor Roja, pues lo quisimos hacer así, como un sitio en el que reunirnos y estar todos, pues como alrededor del fuego, alrededor de la hoguera. Que bueno, los que hemos estado ahí, pues ya sabemos lo a gusto que se está, ¿verdad? Bueno, pues el nombre viene de ahí. Nosotros durante 12 años pertenecimos al grupo. Luego ya lo fuimos dejando, porque ya nos íbamos teniendo otras obligaciones. Y de todas formas,
además de los chavales, la respuesta, claro, nos pusimos en contacto con los padres también, desde el principio, para explicarles de qué se trataba, y la respuesta que tuvimos de los padres también fue muy buena. Se formaron grupos de padres que entre ellos todavía siguen siendo amigos, o sea, gente que no se conocía, se conoció en Burlada a través de los hijos y formaron grupos de amigos que todavía tienen sus Todavía cuadrillas. sí, sí. Y luego, bueno, también de cara, no fue un movimiento de cara adentro, sino que fue un movimiento de cara a Burlada. Y colaboramos mucho con el ayuntamiento. Recuerdo que los primeros años que se celebraron aquí juegos infantiles en fiestas, nos los encargaron a nuestro grupo. Nosotros nos encargábamos de organizar unos juegos en la plaza durante un par de horas y los chavales los reclutaba, colaboraba el señor Gironés, que también colaboramos y trabajamos mucho junto a él. Él daba una vuelta por toda Burlada, iba recogiendo niños. Como el flautista de Amelia, los llevaba todos a la plaza. Nos llevaba a la plaza y allí pues organizábamos los juegos. Un poco más adelante ya empezamos a traer también unos payasos que colaboraban gratuitamente. O sea, nosotros todo lo que venía Peruchiqui, traíamos gente que no cobraba y se organizaron Enrique Celaya alguna vez también vino. Bastantes cosas, pues eso, a nivel de ayuntamiento para las fiestas. Y fuimos los que empezamos también a hacer ayuntamiento infantil. No, también. Sí, entonces fue cuando se empezó el ayuntamiento infantil. Hasta entonces no había, yo no sé si en otros pueblos habría o no, desde luego en Burlada no, en otros sitios no sé. Organizamos varias exposiciones, exhibiciones, por ahí viene, ¿no? Todo recogido. Sí, bueno, no está muy detallado, pero hicimos exhibiciones, como dices. Claro, el escultismo pues es un sistema educativo pues muy de la naturaleza, del aire libre, del monte, de todo este tipo de cosas. Entonces hicimos en la plaza, en lo que ahora es la plaza del ayuntamiento, hicimos una exhibición de, pues me acuerdo que hicimos rappel desde alguna ventana y vinieron los de Cruz Roja por si acaso, o sea, una exhibición de las que desde luego entonces en Burlada no había habido. Cómo se montaban las tiendas de campaña, sí, pasar con cuerdas, construir, o sea, un poco lo que normalmente se solía hacer, se hacía durante el curso o en el campamento. Bueno, además lo hicimos todo con música, canciones, danzas, o sea, fue un espectáculo muy bonito. Sí, que es una pena que entonces no hubiera cámaras de vídeo para poder tener un recuerdo. Porque montamos un espectáculo. Sí, sí. La verdad que tuvo un éxito, pero vamos, clamoroso. Y después las exposiciones que dices tú, hicimos también en la Casa de Cultura, entonces se llamaba Sala de Cultura. La Sala de Cultura de la Caja de Ahorros, que estaba aquí en la calle, entonces era Mártires de la Patria, que ahora es Joaquín Azcárate, ahí abajo, bueno, donde está el Club de Jubilados, ¿eh? Sí. Pues ahí estaba la sala de exposiciones y hicimos una exposición, hay fotos por ahí. Hicimos unas tiendicas de campaña de tela, de loneta, cosas de nudos, pues todo de técnicas Scout. Y otras dos de trabajos manuales para sacar dinero para campamentos. Sí. La de técnicas Scout nos la llevaron a Sangüesa. Sí, en Sangüesa, en el Palacio Valles al Toro, que entonces tenía allí la sala de cultura, también lo tuvimos allí, una semana o dos, y también tuvo muchísimo éxito, ¿verdad? ¿Y cómo acabó? El grupo, pues luego siguieron, algunos de los que estuvieron con nosotros, de niños, siguieron bastante tiempo. Y luego pues ya... Yo creo que, no sé si por falta de monitores o qué, se unieron al grupo de Villaba. Fueron al grupo de Villaba, pero yo creo que allí ya los de aquí duraron poco tiempo. Pero vamos... Bueno, en el grupo Scout lo que hacíamos era, todas las semanas teníamos una reunión. En esa reunión pues se hacían siempre varios apartados. Con los chicos, el sistema era con los chicos. Semanal. Y entonces pues se hacía naturaleza, aprender de naturaleza, pues de técnicas Scout que se llaman, como son nudos, construcciones, porque claro, luego cuando ibas al monte o cuando ibas de campamento hacía falta saber unas cuantas cosas para poder desenvolverte, entonces todo eso lo íbamos desarrollando en las reuniones. Luego teníamos todo lo que era expresión, que hacíamos pues teatros, cantar, representaciones,
técnicas, trabajos manuales, todo eso lo íbamos haciendo en las reuniones y luego Salidas. hacíamos salidas al campo, al monte. Solíamos ir también de fin de semana, bueno, tuvimos varias casas que nos dejaban en algunos pueblos pues para pasar el fin de semana, casas parroquiales. Y A Reta estuvimos yendo muchos años. Sí, y íbamos allá y entonces el fin de semana con los chavales, pues con sacos de dormir, bueno, sacos de dormir, en aquellos tiempos sacos no tenía casi nadie, con una manta. La manta cosida, que les cosía su madre, aquello era cosida por dos lados y bueno, pasando más frío que ni sé, porque ni calefacciones ni nada de nada, y allá encendíamos el fuego, a la noche hacíamos lo que era el fuego de campamento, pues con representaciones, con cantos, con todo, y luego al terminar el curso nos íbamos de campamento. Y luego, bueno, lo importante del escultismo es que tenías que transmitir también su forma, su espíritu escult, que los valores importantes, bueno, aparte de la naturaleza, amar y cuidar de la naturaleza, también es el grande protege al débil, hay una serie de hacer cada día una buena acción, o sea, son una serie de cosas unos valores pues para que la persona también crezca y se preocupe de los demás. Dejar el mundo un poco mejor de lo que lo has encontrado. O sea, son un montón de cosas. Era un poco toda la filosofía del fundador Baden-Powell. En el grupo Scout, yo como hicimos la recopilación cuando preparamos para la delegación Scout, bueno, llegamos a tener 5 ramas. La rama se llama cada tramo de edad, que se hacen las cosas independientes. Los lobatos, pre-ranger, ranger, pioneros y rutas, con un total de 150 chavales. ¿Tu burlada? Sí. ¿Y cuántos monitores estaban? 8 o 9, 10. No, bueno, cuando teníamos tantos estábamos entonces ya más. pero así, Pero eso hemos estado, ¿eh? Sí, O sea, sí. No mucho tiempo, pero bueno, entonces teníamos lobatos, ranger y pioneros, estábamos 10, 12. Y 8. Muchos años estuvimos pocos. Ya, pero ya con 150 estábamos más. ¿A quién correspondía la dirección y sonido de algo? Sí, del cine. En Burlada, bueno, cuando el cine eslava se construyó en 1960, 61, por ahí. 62 casi. Bueno, por ahí. Para cuando se inauguró. Que por cierto, para hacer el cine tuvieron muchas dificultades porque excavaron y salía agua que todo lo que excavaron se llenaba de agua. Toda esta zona. Porque toda esta zona tiene muchas corrientes subterráneas. Bueno, aquí había un pozo, otro pozo en toda esta zona. Burlada tenía muchos pozos. Bueno, es que esto era el terreno se llama la playa de las Ventas. Es que nosotras vivimos aquí. Donde está este edificio estaba nuestra casa. Entonces vimos construir el cine. Eso es. Y entonces cuando excavaron, pues empezó a llenar de agua, de manera que bueno, pues era un problema, porque claro, a ver qué se hacía con el agua, sacaban el agua y se volvía a llenar. Entonces tuvieron que canalizar todo el agua que discurría por ahí, canalizarla y bueno, ya pues por fin construyeron el cine. Y cuando se inauguró yo me acuerdo que la Caja de Ahorros a todos los chicos de la escuela nos dio una libreta de la Caja de Ahorros pues con una cantidad que no sé lo que sería, no sé cuántas pesetas serían en aquellos tiempos, no me acuerdo. Y luego pues el cine funcionó muchos años pues como cine comercial. El cine, si era parroquial, si funcionaba como cine parroquial, tenía una limitación para traer películas. En aquellos tiempos había muchísima censura. No podía traer de mayores de no sé qué, del 3R, de bueno, entonces, esas cosas que había entonces. Entonces aquí lo que hicieron fue una junta, no sé qué económica. Por eso se hizo como sociedad anónima. Sí, como sociedad anónima, y estaba al frente de ella Carmelo Echavarren, que empezó a gestionar el cine como comercial, como decís. Pues sí, pero el motivo fue ese. Luego él puso otros 2 cines en Pamplona, ¿no? Tuvo otros 2 cines. Bueno, y estuvo funcionando así muchos años. Luego, pues por distintas circunstancias, que si no era rentable, que si, bueno, lo que sea, el caso es que el cine se cerró y estuvo unos cuantos años cerrado. Y entonces, precisamente al empezar con los chavales, pues
alguna de esas cosas que se nos ocurrían, que decíamos, pues una semana de tal o lo que sea, Ya con don se, Javier, ¿eh? ya bueno, se hizo, pues se hizo algo en alguna película, se trajo alguna película en el cine o algo, y entonces al ver que la cosa resultaba que había habido muy buena respuesta, que la gente había ido, pues entonces se dijo, ¿y por qué no se plantea el que haya cine todos los domingos para los chavales? Entonces estaba don Javier Mugueta. Y bueno, pues ahí se empezó a darle vueltas al asunto y se abrió el cine, empezando por cine infantil. Y bueno, pues claro, como era parroquial, pues había un grupo de gente que trabajaba en las taquillas gratuitamente. Hacíamos calendario y íbamos a vender entradas. Nosotras y muchas más. ¿Hacia qué año comenzó esta segunda fase? ¿La del cine? 70, A ver, ¿cuánto? 70 y... El 75. pues igual al 74. Por ahí, 70 y tantos. 74. 73, 74, por ahí. Pero y en las películas, si trabajabais gratis, Bueno, a ver. Bueno, nosotros, las taquilleras, los taquilleros y todo esto, trabajábamos Eran gratis. gente de la parroquia Gente que de se la prestaba, parroquia. ¿eh? Pero Había mucho un grupo grupo, bastante ¿eh? grande. O sea, Estábamos nosotras, igual bueno, veintitantos personas. Y luego pues había una persona que era la que entendía de cine y Hombre, tenían un de cámara todo el negocio y todo contratado. esto, que era el que se preocupaba, claro, pues de las programaciones, de todo lo que es esto. Y luego había una persona que era la que se encargaba de poner las películas, pero bueno, pues siempre con la colaboración de Bueno, la parroquia. se empezó un poco así, como has dicho tú, en plan cine infantil, pero luego al llegar Santos Villanueva, ya lo lanzó un poco más, ya se empezó a hacer cine para mayores, y a hacer cine los lunes, y a hacer cine no sé qué más días. Sí. Y es entonces ya cuando contrataron a una persona que era el que dices tú, el programador y todo esto, y tenían el técnico que echaba las películas, y el portero, que también lo tenían con sueldo. Sí. Y luego todo lo demás, los taquilleros siempre habían sido gente de la parroquia que trabajó pues gratis. Ahí se hacía una lista de taquilleros y iba la gente, Hacíamos calendarios. el día que le tocaba, y vendía. Yo creo que cumplió una función también. una función social muy importante Porque para Burlada. los críos entonces pues iban al cine Burlada, a la película de las 3 y a la de las 5, que había 2 horas, y llegaba la cola hasta aquí. Se daba toda la Daba la vuelta. vuelta y ya basta. Se llenaba, el cine se llenaba. Sí, Tenía se 500 butacas. Estaba yo pensando ahora. Pero Bueno, ahora tú. Pues el coro, Vamos, los cines. el coro, en Burlada ha habido coro desde el año 1948. Los inicios fueron, bueno, pues hay aquí también un folleto que habla de los inicios del coro. 2 o 3 personas que eran muy aficionadas a cantar, vino Tomás Lamariano, que era un hombre guipuzcoano de Vergara, vino a vivir a Burlada, y hablando con Javier Arraiza, pues de sus aficiones a la música y tal, pues que por qué no organizaban algo, por qué no empezaban algo, y total, pues se juntaron, se unieron, fueron llamando a uno y a otro, y no sé si 10 o 12 personas o las que fuera, empezaron a ensayar y Con la empezaron, María a Azcárate, cantar. que Con tocaba, María Azcárate, desde los 13 años tocaba ella el órgano. Desde los 11 años. Bueno, desde los 11. desde los 11 años el tocaba armonium. María Azcárate el armonium hasta que se murió. Y bueno, pues así empezó el coro. Empezó primero como coro de hombres, pero cuando había alguna fiesta importante o cuando había alguna cosa que solamente no, o sea, que no bastaba con hombres, pues entonces había también un grupo de mujeres que les ensayaba la señorita María, y entonces se unían y cantaban todos. En el año 1953 fue la salve. La primera salve de Eslava, que para las fechas hoy. Sí. En 1953 ya se cantó la salve de don Hilarión Eslava, El 14 de agosto. el 14 de Y agosto. se sigue cantando sin interrupción. Y claro, esa ya es con hombres y mujeres. Y entonces el coro siguió siempre, primero en la iglesia vieja, luego en la iglesia nueva, hasta que hacia 1970 y
tantos, 9. 79, bueno, pues el coro seguía cantando en funerales, en las misas, cuando había alguna cosa importante, pues igual llamaban a gente de la que había sido del coro, A las mujeres nos llamaban, a las cuando era algo mujeres, extraordinario. y entonces íbamos. Pero pues la verdad que no tenía mucha más vida, ¿no?, que eso. Y entonces vino a la parroquia don Javier Vesperinas, que es un sacerdote que le nombraron rector del seminario, y entonces él dijo, bueno, pues yo seré rector del seminario, pero quiero también seguir trabajando fuera del seminario en alguna parroquia. Y entonces vino a la parroquia de San Juan Bautista de Burlada. Entonces él, al escuchar en las misas cómo había un grupo de gente que cantaba, le pareció que con aquellas voces, que a él le parecía que eran muy buenas, pues había que sacar más partido a aquello. Y entonces pues relanzó el coro. ¿Y qué directores ha habido? Y entonces, bueno, pues el primer director era Tomás Lamariano, que fue el que fundó el coro. Cuando vino don Javier Vesperinas, él tomó el relevo. Tomás ya era bastante mayor, aunque Tomás seguía dirigiendo la salve. Sí. La salve de Eslava la siguió dirigiendo casi hasta el final, Tomás. Hasta que se murió. Casi. Un poco Un antes. par de años antes. Aunque don Javier era el director del coro, Tomás seguía dirigiendo los ensayos de la salve y la salve. Y luego ya, pues en el año 1991, pues don Javier Vesperinas lo destinaron a otra parroquia. Y entonces, claro, pues el coro se quedaba sin director, y entonces pues tomé yo el relevo. Y desde entonces pues ahí seguimos con el coro. Pero lo que pasa es que de lo que era el coro hasta el año 79 a lo que es ahora, pues bueno, don Javier ya lo relanzó, porque Claro. hasta el 79 era música prácticamente religiosa y no salía Fuera. de lo que no salía fuera, y además en la parroquia pues tampoco se cantaba muchas veces a lo largo del año, pero ya él fue relanzando, las mujeres ya nos hicimos fijas, y bueno, pues ahora la actividad del coro pues es todo el año sin parar en un sitio. Bueno, claro, él amplió repertorio, empezó Claro. a traer canciones nuevas, polifonía pues de música profana, y ya pues empezamos a salir a parroquias cercanas, a hacer excursiones, ya un poco la vida de coro, de coral. grupo coral, ¿Qué coral? tal como es El ahora. coral que hemos salido. Y ahí hemos seguido.